Fernando es la persona que está aquí en la Subgerencia Cultural, que lidera la unidad de gestión de la red cultural. Es decir, es la persona que desde la Subgerencia Cultural mantiene la relación y el seguimiento de lo que sucede en todas las sucursales y agencias culturales del Banco de la República. Y también junto con Sandra Concha, que vieron ayer, es la persona que desarrolla el componente de investigación de este proyecto. Desde el inicio del proyecto ha acompañado manteniendo, digamos, esa mirada investigativa, haciendo preguntas sobre cómo está funcionando esta red. Entonces nos va a hablar un poco de ese componente del proyecto y luego vamos a hacer un corto cierre para que también puedan arrancar los del aeropuerto. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es muy grato volver a ver caras conocidas que vimos hace un poco más de un año, el 6 de noviembre, 5 y 6, pero especialmente el 6 de noviembre, cuando conversamos acerca de el componente de investigación del proyecto La Paz se toma la palabra. Voy a hacer esta intervención muy rápida, en menos de 20 minutos, para que quienes se tengan que ir puedan cerrar este tema de avances de la investigación en la que todos estamos comprometidos. Hace un año, o un poco más de un año, cuando en la Subgerencia Cultural empezamos a pensar en el proyecto de La Paz se toma la palabra, pensamos igualmente y desde el inicio mismo en que este es un proyecto que requiere de un proceso de investigación, que debemos aprender del proyecto, que no es suficiente con la implementación de acciones sobre lo que muchos de nosotros tenemos experiencia y los hacemos muy bien y lo hacemos con regularidad y nos hemos vuelto expertos en todo este proceso de activar proyectos de distintas naturalezas, específicamente aquellos que tienen que ver con lecturas y escrituras. Pero es necesario dedicarle un tiempo a pensar. Decíamos hace un año, un poco más de un año, que estos procesos que nos llevan a la acción a veces no nos permiten el tiempo para volver a pensar, que es de donde surge el hacer. Pensar para hacer y volver a pensar. Ese es un circuito en espiral, no es solamente una dialéctica que se nos plantea teóricamente, sino que es una espiral que hoy se nos antoja como una obligación en la gestión de procesos culturales. Pensar, hacer, pensar para seguir haciendo. Si no le dedicamos el tiempo a pensar sobre lo que hacemos, muy seguramente nos vamos a perder. Por eso, y bajo esa premisa, nos planteamos la necesidad de hacer investigación. Y esta investigación nos la planteamos también bajo unas metodologías distintas a la de las ciencias sociales y nos ubicamos más en el campo de las humanidades, donde no partimos de preguntas preestablecidas, como tampoco partimos de hipótesis como las que estamos acostumbrados a formularnos o a plantearnos cuando de proyectos de esta naturaleza se trata. Hablamos de un proyecto de la paz, por lo tanto, lo que queremos alcanzar es, o lo que queremos transformar es. No, nos planteamos una metodología que ustedes la recuerdan porque la conversamos el año pasado, desde las humanidades, en la medida en que es el proceso mismo
el que nos va a generar las preguntas. De allí que es totalmente necesario para nosotros tener los ojos muy abiertos, tener las expectativas siempre fundamentadas en el proceso para poder advertir los desarrollos del proyecto mismo, para que sea el proyecto con sus procesos el que nos formule las preguntas. ¿Cómo formularnos las preguntas? Fue una parte de lo que trabajamos el año pasado. Si hay algo sobre lo que debemos dedicar nuestra atención, sobre lo que debemos dedicar nuestros esfuerzos, es a desarrollar la capacidad para formular preguntas. Somos bastante activos en encontrar respuestas. Respuesta a todo. Pero pocas veces nos dedicamos a la pregunta y a la formulación de la pregunta, a pensar en la pregunta, no solamente en los vacíos o en las ausencias que los esquemas de la planeación nos han traído siempre, no, es la pregunta por lo que somos y hacemos, es la pregunta por el sentido de lo que hacemos, en función de qué, el por qué, el para qué, el en dónde, el desde dónde, en dónde estamos situados. Pero sobre todo, la pregunta sobre la construcción del territorio. Esto del territorio nos permite a nosotros un encuadre mucho más real en términos del desarrollo de proyectos como el de La Paz. Se toma la palabra. El territorio es distinto al espacio. El espacio tiene una configuración geográfica y, si se quiere, se puede establecer georreferencialmente. Pero el territorio es lo que construimos nosotros a través de las acciones. En ese sentido, la relación entre el territorio y nosotros en el papel de la mediación nos debe conducir a formularnos las preguntas. Algunas de las preguntas en esa dimensión de los diálogos que establecemos con proyectos como este, en las diferentes regiones donde estamos desarrollando el proyecto, nos obliga a pensar distinto a como en otros escenarios se está pensando hoy el territorio. Escuchamos en otras instancias de la vida pública referirse a los territorios como sinónimo de regiones. Es que debemos llegar a los territorios cuando hablan de las regiones, y lo escucha uno en instancias del nivel central, en términos de la administración pública. Para nosotros, las regiones son las que marcan las posibilidades de establecer el relacionamiento para la construcción de los territorios. Es a partir de los diálogos, y entendemos que el proyecto de La Paz, se toma la palabra, tiene el fundamento ahí, en el diálogo, en los diálogos en plural y en la conjugación de varias posibilidades, entre ellos herramientas, entre ellos saberes, entre ellos información, comunicación, todo en función de la construcción del conocimiento. El conocimiento, para llegar al conocimiento, podemos utilizar diferentes caminos. Uno de ellos es la investigación. Por eso encontramos que este proyecto nos podría entregar herramientas para formularnos preguntas y contribuir a la construcción de este conocimiento colectivo. Y cuando hablamos de colectivo,
es porque esta construcción la hacemos y la hemos venido haciendo con ustedes. Ustedes nos han entregado información para empezar a encontrar rutas, nunca respuestas, pero sí rutas que nos despejen los caminos sobre los que nos hemos formulado algunas preguntas. Una de ellas es cómo se construye una red a partir de un proyecto cultural. Esa fue una pregunta que nos formulamos el año pasado y que la discutimos y conversamos con algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, en noviembre del año pasado. ¿Cómo un proyecto cultural contribuye en la construcción de una red? En el entendido de que una red cultural se establece a partir de la puesta en común de objetos culturales. Y son los objetos culturales, en términos de las herramientas con las que ustedes han trabajado, como hemos podido empezar a seguirle la pista a la construcción de esta red. Hoy tenemos una red de mediadores, una red de mediadores del proyecto de la paz se toma la palabra. En 2017 nos establecimos en función de una red controlada. Decir que hay una red controlada implica que hay otra red. Es una red abierta y hoy tenemos una red abierta. Nosotros trabajamos en la recuperación de información con la red controlada, que para 2017 trabajamos con un grupo de 71 personas, muchos de los cuales, muchos están aquí. Y nos planteamos algunas de las preguntas que ustedes leen allí. ¿Cómo medimos la interacción con los objetos culturales? Pero esta medición no es solamente una medición cuantitativa. Esto nos permite avanzar en unos elementos de evaluación que superan lo cuantitativo y nos introducen en apreciaciones de orden cualitativo. ¿Por qué? ¿Para qué? Los objetos culturales. ¿Cómo los objetos culturales con los que hemos venido trabajando están afectando positiva o negativamente a los usuarios? Afirmamos también el año pasado que no todo lo que nosotros hacemos necesariamente genera efectos positivos. Trabajamos para que así sea. Por eso, la gestión cultural y los gestores culturales, que somos todos nosotros, no somos neutrales. Tomamos posiciones. Y esta es una posición frente a la vida, una posición frente a lo humano. Y en ese sentido, las acciones que generamos pueden ser positivas o negativas. Intentamos que sean siempre positivas, por la fuerza que nos mueve el sentido mismo del proyecto en el que estamos trabajando. Por eso, nos hemos adelantado en el proceso de las apreciaciones. ¿Qué está sucediendo con estas propuestas? ¿Qué está sucediendo con el avance de este proyecto en su primer año? Con las poblaciones con las que estamos trabajando. Sabemos que esto es a largo plazo. Los proyectos culturales no son inmediatistas, no son coyunturales, son a muy largo plazo y es ahí donde podemos encontrar los resultados, en el largo plazo. Pero podemos ir tomando información y desarrollando posibilidades para apreciar lo que está sucediendo con la implementación del proyecto. Otras preguntas como ¿cómo promovemos el uso de las cajas
viajeras de la paz. ¿Qué estamos haciendo nosotros como mediadores? ¿Cómo las estamos utilizando? ¿Cómo las estamos promoviendo? ¿Frente a quién o quiénes? ¿Cómo nos comprometemos nosotros? ¿Cómo asumimos las responsabilidades? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre en función de la pregunta, no en el señalamiento del resultado inmediato. ¿Cuáles son las conexiones que las personas participantes en el proyecto por parte de actores establecen en función de los objetos culturales? ¿Cuáles son las interconexiones que establecemos en los objetos? Y esas interconexiones no son otra cosa que cómo establecemos la comunicación, elemento fundamental en el proyecto. Este proyecto se fundamenta en ese concepto básico que es la comunicación. Cómo nos comunicamos, no solamente entre nosotros, sino cómo nos comunicamos con los objetos como agentes. Los objetos no son inanimados. Los objetos dentro de una teoría de las humanidades adquieren agencia, se mueven y ustedes lo están viendo. Cómo el objeto, cómo la herramienta, cómo en el baúl de herramientas, estos objetos que están allí adquieren vida, tienen vida y se mueven dentro de ese universo de la mediación. Muchas veces no necesitan del acompañamiento nuestro. Ellos mismos tienen las capacidades para desarrollarse a sí mismos. Para 2018 y 2019 nos planteamos entonces los lenguajes de la paz y la apropiación. ¿Cuáles son los lenguajes con que nosotros estamos trabajando? ¿Qué entendemos por ese concepto de paz? Y lo consultamos. Y muchos de ustedes nos respondieron y les agradecemos infinitamente ese rigor con que nos envían las respuestas a las preguntas que les enviamos. Les hemos enviado en varias ocasiones, 2 o 3 oportunidades, algunas preguntas que ustedes muy prontamente nos han respondido, y eso ha sido un insumo importante para poder construir algunos de estos escenarios sobre la construcción de estos lenguajes, cómo los objetos que van en el baúl de herramientas nos han contribuido en una reconfiguración de este concepto, cómo nos hemos apropiado de estas herramientas y de estos conceptos para que ellos mismos nos permitan una comunicación mucho más cercana con los otros. Recordemos que este es un trabajo que hacemos permanentemente con el otro. Ese es el principio del mediador. Ese es el principio de la mediación. Siempre trabaja con el otro. Y el mediador mismo es el otro del otro. Ese principio del otro implica un reconocimiento constante. Y ese reconocimiento se da en términos de los entornos donde se está, el cómo se está dirigiendo la acción específica y cómo se establece la comunicación. Y como toda comunicación requiere un camino de ida y de vuelta. De lo contrario es información. Nos planteamos entonces la apropiación de las herramientas por parte de los mediadores, pero como pregunta, ¿cómo se está haciendo la apropiación y cómo se está desarrollando en función de qué se está avanzando? Y nos planteamos estas nuevas preguntas, por lo menos estas 4 preguntas durante el año 2018, sumadas a las de 2017 que ya las habíamos planteado. A partir de la implementación de este proyecto y el desarrollo que tenemos hasta ahora,
se generan nuevos comportamientos y actitudes provocados por la interacción entre las personas y los objetos culturales. ¿Cuáles son esos nuevos comportamientos? ¿Cuáles son esas nuevas actitudes? ¿O hay un redireccionamiento de actitudes y de comportamientos? Tal vez no nuevos, pero sí unos redireccionamientos fundamentados en cómo nos pensamos, en cómo nos concebimos nosotros en función de esa relación con los objetos culturales. ¿Qué tipos de enlaces informativos se generan entre los miembros de la red, entre ustedes, entre todos nosotros, todos los que conformamos esta red? ¿Cuáles son esos enlaces? ¿Cómo se producen esos enlaces? ¿Qué generan esos enlaces? ¿Qué tipo de objetos, tanto virtuales como físicos, genera esta red? Ya hoy tenemos otros desarrollos, unos desarrollos distintos a los puestos en la red por el equipo coordinador del proyecto inicialmente. Ustedes mismos han provocado la generación de nuevos objetos, tanto físicos como virtuales, y hay grupos de población en distintos lugares del país que ya están desarrollando este tipo de objetos, producto de la relación con los objetos culturales puestos en la red. ¿Y cómo valoraremos los diferentes contenidos que la red genera? Estas son preguntas en las que hoy estamos y que nos ha formulado el proyecto mismo. Esta es una ubicación de los mediadores en el país. Allí tenemos una presencia en buena parte del territorio, obviamente, donde no tenemos presencia como Banco de la República, que es esta franja de la Orinoquia, este territorio. En el Amazonas solamente tenemos un punto verde, tres puntos verdes en Leticia. En el resto del país tenemos una buena presencia, pero sí quisiéramos que esta red se extendiera hacia estos otros territorios, y eso solamente lo lograremos en la medida en que la red se fortalezca, en la medida en que podamos generar información, en la medida en que podamos comunicarnos más y mejor, podemos extender este sentido de la georreferenciación de la red de mediadores del proyecto La Paz se toma la palabra. Allí es donde estamos hoy en día. Para algunas respuestas que hemos encontrado, las preguntas iniciales en términos de las interacciones desde la red, encontramos algunos puntos que son importantes. Algunas interacciones de la red, como cultura de paz, que nos permite un nodo dentro de esta red. La cultura de paz es un nodo, espacios de diálogo es otro nodo, comportamientos y experiencias, herramientas para promover la paz, red de mediadores, actividades y juegos son nodos que se han ido estableciendo como posibilidades de interacciones desde la red, dentro de la red. Interacciones que todos hemos ido construyendo y que nos hemos ido estableciendo en función de la presencia de estos conceptos que más que conceptos ya son acciones que permiten el desarrollo de la red misma. Es interesante ver cómo los espacios de diálogo y la cultura de paz son dos de los nodos que reciben interacciones desde herramientas para promover la paz. Ayudamos a crear espacios de diálogos. Desde la utilización de las herramientas podemos generar, podemos ayudar a crear espacios de diálogos. Esto es lo que nos está permitiendo hoy la red de mediadores, la construcción de espacios de diálogos. Poder reconocer los diálogos de saberes,
los diálogos en las regiones y desde las regiones con otras regiones es posible a partir de la puesta en común de las herramientas con las que estamos trabajando hoy. Y desde luego, poder trabajar en función de la red de mediadores, la red misma de mediadores, es un nodo que permite la generación de espacios de diálogo. No es solamente la herramienta, sino los mediadores vinculados en términos de una red. Estos elementos que tenemos allí son los que hoy nos están permitiendo el reconocimiento de una red, de esta red de interacciones. Vamos a ir más rápido porque sé que ya se tienen que ir y nos quedan dos resultados y terminamos. Las interacciones desde los mediadores, no solamente las interacciones desde la red, sino las interacciones desde los mediadores. Estas interacciones desde los mediadores, desde ustedes, es un elemento muy valioso que nos ha arrojado el proyecto de investigación, donde uno de los elementos centrales que encontramos aquí es la comunicación que establecemos con los mediadores, entre los mediadores y desde los mediadores para fortalecer los nodos que vimos en la diapositiva anterior, pero además encontrar la posibilidad de dinamizar unos nuevos nodos. Por ejemplo, la socialización con las comunidades. Solo en la medida en que establezcamos la comunicación con los mediadores, desde los mediadores internos en el banco, con los mediadores urbanos y rurales y de los mediadores urbanos y rurales con los grupos en las comunidades y podamos socializar las herramientas, la información, los recursos, los conceptos, podemos llegar a zonas rurales, a zonas urbanas y podemos abrir más espacios de diálogos. Un elemento fundamental que encontramos en el desarrollo de la investigación es que este es un proyecto que a todas luces tiene una direccionalidad hacia la construcción de espacios de diálogos. Y es ahí donde encuentra su fundamento el principio de la comunicación. Y cómo nos comunicamos. También encontramos estas interacciones en función de los conceptos de cultura de paz. Hablar de cultura de paz y hablar de estos dos, de este concepto con recurrencia y preguntarnos qué entendemos por cultura de paz, que fue una de las preguntas, que es una de las preguntas que les formulamos a ustedes y que nos enviaron sus apreciaciones. Preguntarnos por eso y tener cada vez más claridad sobre qué entendemos por cultura de paz fortalece la red de mediadores. Entender eso y entenderlo cada vez mejor y seguramente cada vez distinto, cada vez de una forma diferente, nos permite el fortalecimiento y la consolidación de la red de mediadores. Nos permite establecer unos mecanismos de comunicación mucho más sólidos que a su vez nos van a permitir enlazarnos con otros sectores de la población que son nuestros usuarios, con quienes estamos trabajando y entregarles a partir de esta comunicación directa otros recursos distintos a los que están en la red, al baúl de herramientas, por ejemplo, conferencias a los que podamos tener acceso, tener talleres, otro tipo de actividades que cada vez más nos centren en la posibilidad de la formulación de la pregunta en relación con
el proyecto mismo de La Paz se toma la palabra, pero sobre todo en función de ese concepto de cultura de paz. Vemos cómo la red de mediadores, las actividades y los juegos tienen una incidencia directa en la generación de los espacios de diálogos. Estas líneas que terminan en esa punta nos están indicando la incidencia directa que estos nodos que reconocemos dentro de la construcción de este mapa, de esta red, siempre están desembocando en la posibilidad de establecer con mayor rigor, con mayor profundidad y sobre todo de generar alternativas para que en esos espacios de diálogo con las comunidades, desde las comunidades, que son los usuarios de este proyecto, se empiece a formular nuevas preguntas que a partir de la retroalimentación que está por el lado de la comunicación con los mediadores, podamos afirmar, reafirmar, negar o redireccionar muchas de las acciones o de los conceptos que hemos venido trabajando hasta ahora. Estos tres resultados en estos mapas, producto de la información que ustedes nos han enviado, es lo que nos está permitiendo hoy en día, en el marco del proyecto de investigación, tener claridades sobre lo que somos nosotros como nodos de mediadores, lo que es la red cultural y sobre todo cómo este objeto cultural o estos objetos culturales están conformando una red de mediadores, una red cultural. Estamos evidenciando los caminos que nos permiten esa consolidación, pero sobre todo la definición de nuevos conceptos. Este es el avance de un primer año de ejercicio. Seguiremos en el proceso de investigación, seguiremos formulándonos preguntas que se las estaremos transmitiendo a ustedes a través de las consultas que les hemos venido haciendo y que les seguiremos haciendo, y para lo que les solicitamos de nuevo su participación activa y su decisión para enviarnos con prontitud también las apreciaciones sobre lo que les llega a través de los medios digitales o físicos. Este es el resultado. Me he demorado 3 minutos más de lo prometido y quisiera darle entonces la palabra a la doctora Ángela Pérez para hacer el cierre, o a Natalia, y asumir otros compromisos. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Ángela Pérez, ahorita ustedes, Carolina les pasó unos papelitos pidiéndoles que respondieran a una pregunta. Creo que ya todos lo devolvieron, pero la idea era que los pusiéramos todos en una de nuestras maletas viajeras. Pero les quiero mostrar la respuesta, las múltiples respuestas que tuvimos a esa pregunta de ¿a qué me comprometo?, con los mediadores que vinieron el año pasado. Algunos de ustedes estaban aquí el año pasado, otros no. Nos gusta cerrar como con este recuerdo, porque nosotros hicimos el ejercicio hace como un mes cuando estábamos preparando el encuentro. Lo hicimos internamente entre nosotros con la doctora Ángela Pérez, con el doctor Fernando Barona, con Sandra Concha, con todas las personas que desde la Subgerencia Cultural hacemos parte del proyecto, y nos dimos cuenta que en efecto aquello a lo que nos comprometimos lo cumplimos. Entonces, como que estábamos muy bien orientados cuando hicimos esos compromisos. Les voy a contar un poco a qué se comprometieron algunos de ustedes y algunos compañeros de la red el año pasado. Cazar relatos y con ello liberar cargas pesadas como una guía, permanecer en el proyecto, tocar y ser tocada. No pusimos los nombres, lástima. Al mundo le hace falta la ternura de la mujer para conseguir la paz. Seguir brindando regalos de vida. Quiero llenar este canasto de pasión para continuar trabajando en este proyecto con fuerza y lograr seres humanos más humanos que sean capaces de moverse con
y para la paz. Quiero que este proyecto dure mucho tiempo y que la paz se tome la palabra, llegue a todos los lugares del país. Me voy con el compromiso de seguir navegando por nuestro Amazonas, recogiendo palabras, experiencias y relatos. Mi compromiso es por la esperanza de construir un mundo mejor, la esperanza de florecer en medio de las miserias, la esperanza de aprender, la esperanza que nos llega a amar, que nos lleva a amar. Me comprometo a hacer y hacer más incidencia y motivar a más colegas a utilizar los recursos que nos brinda el banco. Quiero contribuir para que este proyecto llegue y toque a todas las personas de las poblaciones rurales y urbanas de mi zona. Continuar compartiendo las experiencias de la comunidad con el páramo de Santurbán en la zona del municipio de Huaca, a partir de los horizontes del Baúl de la Paz se toma la palabra. Continuar trabajando en este proceso de interacción y comprensión pedagógica. Otras maneras de ejercer mi profesión pedagógica e investigativa a través de la acción participativa. Hemos oído hablar mucho de la acción participativa en este encuentro. Construir colectivamente, leernos y leer el mundo, tejer juntos una y otra vez una red. Conocer las múltiples realidades que surgen en Colombia a partir de un proyecto de gestión cultural. Soy una apasionada por mi labor como mediadora y con este encuentro me siento muy agradecida, me encantó y me voy muy motivada. Quiero aportar mi semilla de amor para la transformación del mundo a través de la palabra y los abrazos. Mi compromiso es seguir adelante con esta maravillosa propuesta que impacta a muchas otras. Convertirnos en el mejor nodo trabajando por la paz. ¿Y el último? Bueno, sí. Por irse, entonces solamente quería decirles muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su compromiso, muchas gracias por hacerlo todos los días. Les voy a mandar un artículo del que les quería hablar ahorita que no voy a tener tiempo, que es un artículo de Rebeca Solnit que se llama El futuro nos necesita. Y no sabemos muy bien qué pueda pasar, pero con seguridad el futuro necesita el trabajo de ustedes. Así que muchas gracias, fue maravilloso verlos, saber que están ahí. Muchas gracias a Natalia, muchas gracias a John, a Fernando, a Sandra, a Diedre, a todos los que trabajaron detrás de bambalinas. Esto salió muy bien. Gracias. Y que buen viaje y que lleguen bien a sus casas.